86 de Moonlight Girl. 86 de Moonlight Girl. 86 de Moonlight Girl. 86 Moonlight Girl 86. Terry y Elisa rompen y vuelven como si fueran un boomerang, comentó Annie una noche de sábado, en que gracias a la súplica de ella junto a sus dos amigas, a la hermana Margaret que tenía a su cargo la guardia esta semana, se les había concedido hacer una pijamada. El cuarto elegido para ello había sido el de Candy. Es cierto que después de todo ya iban a cumplir 5 meses, añadió Patty. Es solo sexo, determinó Amber Smith, quien era la invitada de honor por ser la nueva primera dama. Ella no acostumbraba a guardarse sus pensamientos y hablaba con sinceridad, aunque ésta doliera. Es simple, no hay otra explicación. ¿Qué dices, Ambert? Las chicas se escandalizaron, Patty se puso roja. Candy, sin embargo, no dijo nada, solo prefirió escuchar. Amber era más madura que ellas. Así es, como todos en el colegio lo saben, Terry es apasionado e intenso. Amber continuó dando su punto de vista. Él no se iba a quedar junto a ella, así porque así, si no le hubiese entregado algo más. Nunca lo hace, contó. Annie se llevó las manos a la boca impresionada. Chicas, ¿en serio ustedes creen que Elisa ya no es virgen? Patty se santiguó, considerando que aquello, a esa edad, era un acto penado por Dios. Por supuesto que no, concluyó Amber, asombrada de que ellas no la entendieran. También era una de las personas que detestaba a Elisa. Elisa es una perra, y con P mayúscula. Ellos ya pasaron a segunda base hace tiempo. Las tres amigas se miraron impresionadas ante sí. Chicas, ¿qué les pasa? Las veo ofuscadas, añadió Amber. No me digan que nunca tocan temas sexuales con sus novios, inquirió sorprendida. No, ni Dios quiera, respingó Patty asustada, como si lo oído hubiera sido un sacrilegio. La verdad no, Annie se animó a contestar. Vamos, Annie, no seas mojigata. Los hombres son hombres y siempre tienen necesidades. ¿Es que acaso no has notado alguna vez que Archibald se excite? Preguntó la atractiva chica con picardía. Annie enrojeció hasta la médula y un poco más cuando notó todos los ojos puestos sobre ella. No, no me he fijado, contestó dubitativa, pero sin permitir que le sacaran más información. Niña, si es cierto, debe ser más observadora, pero bueno, si aún no se ha demostrado así contigo, uno de estos días lo hará, opinó Amber para luego concentrarse en Patty. Ah, no, a mí ni me pregunten. Steer es muy respetuoso y caballero. Es más, no hace mucho me animó a pedirme formalmente que fuera su novia. Recién estamos comenzando, se apresuró a replicar, haciendo que todas sonrieran ante su nerviosismo. Cálmate, Patty. No es nada malo. Algún día todas veremos aquello como algo muy natural. Siguió Amber y por último se dirigió a Candy. ¿Y tú, Candy? No nos digas que Brower nunca te ha propuesto o insinuado nada. Candy se puso también un poco nerviosa. Hablar de su vida íntima no se le daba fácil. Y tampoco se sentía con ganas de conversarle a nadie sus cosas. Se guardaba únicamente en el corazón que con Anthony había estado a punto de hacer el amor 3 veces. Prefiero abstenerme de comentarios, indicó. Mas Amber la observó con desconfianza, puesto que intuía que estaba fingiendo. La castaña suspiró al final, pensando que todas sus amigas eran unas santurronas mojigatas diferentes de ella, aunque aún así las apreciaba. Pues yo solo digo que quien prueba de lo prohibido ya no puede echarse para atrás, opinó. Candy sintió como aquello iba dirigido claramente para ella, por lo que decidió vengarse un poco, y también optó por indagar. Y en tu caso, Amber, ¿qué hay respecto a ti? Y Fabricio, ¿ya pasaron también a segunda base los dos? Quiso saber con picardía.
la nueva chica más popular, por ser la novia del flamante estrenado capitán. Meditó antes de contestar. Yo también me abstengo de comentarios, concluyó haciendo que todas estallaran en risas. Acción que se repitió en varias ocasiones hasta bien entrada la madrugada. Mas Candy mantuvo en su mente latente durante la siguiente semana la mayoría de las conversaciones tocadas durante esa reunión. Ella sí sabía bien de qué se hablaba. Notaba siempre los signos de excitación en Anthony. Había sentido varias veces ese mismo deseo devorador, como una hoguera crecer dentro de ella y correrle dentro de las venas al igual que a él cuando se besaban. Solo que ambos habían sabido detenerse a tiempo porque ella no se sentía preparada para dar el siguiente paso y él lo notaba. A partir de allí, Candy empezó a tomar el asunto con más seriedad. Un día, necesitando conversar sobre el tema, se animó a preguntarle algo a Annie como quien no quería la cosa. Annie, ¿qué piensas sobre la sexualidad? La pelinegra se puso seria al contestar. Se incomodaba un poco cuando escuchaba mencionar aquello porque, al igual que Patty, era una joven de valores convencionales bien arraigados. En realidad, ese es un tema que para mí no es fácil tratar. Archie y yo casi no lo tocamos. Somos muy jóvenes e inexpertos para hacerlo. Pero principalmente está el hecho de que yo no me siento preparada y no podría pensar en llevar a cabo el acto prohibido que sucede entre un hombre y una mujer por ahora. Annie dudó antes de continuar. Estaba avergonzada. Aquello conllevaba riesgos. Podría ocurrir algo inesperado. Podría quedar embarazada. Imagínate qué haría yo con un bebé. Será expulsada del colegio y además discriminada por la sociedad. También deshonraría y decepcionaría a mis padres que han puesto todas sus esperanzas en mí. Annie confesó todas aquellas dudas que le saltaban a pesar del tema. Con preocupación Candy ella admiró en ese instante a su amiga porque supo que no traicionaría a sus principios y meditó sobre lo que había dicho, concluyendo que tenía razón. Se dio cuenta a la vez completamente que ella tampoco se sentía lista para una posible relación sexual. Por lo que concluyó en que debía empezar a evitar que sus situaciones románticas se volvieran comprometedoras. Anthony era apasionado por naturaleza y ella sabía que él soñaba con que pasara aquello, aunque no se lo dijera. Podía intuirlo, sentía a menudo cómo luchaba con ese deseo contenido, que pugnaba por salir cuando la besaba, porque buscaba profundizar el acto. Sus caricias se volvían más demandantes, como queriendo grabarlas a fuego en su piel, como reclamándola de su propiedad, ansiando que ella quisiera entregarse a él. No obstante, ya no era la misma niña inexperta de Chicago a la que descubrir la sexualidad le parecía algo emocionante. Sin medir las consecuencias, poco a poco estaba madurando, aprendiendo a diferenciar la tentación de lo peligroso. Tenía bien en cuenta a esas alturas el sentido de la responsabilidad que eso conllevaba. Sin embargo, las decisiones de su cabecita se complicaron aún más. Un día en que alguien en el aula de clase mencionó un chisme sobre alguien que había abortado. Candy se impresionó tanto que tuvo que cubrirse la boca con las manos. Eso era uno de los temas prohibidos en el colegio. Fue un rumor repentino que pronto se le esparció como el agua. La protagonista era una estudiante de último año que había sido expulsada de forma repentina e inesperada sin conocerse bien las razones. La chica era buena alumna, lo que hacía el caso más extraño, pero las causas se las había reservado exclusivamente a las autoridades sin explicarles nada al alumnado o a sus amistades. Es más, a los maestros se les notaba que no era de agrado que se tocara el problema. Así que empezaron a desatarse una serie de posibles razones que viajaban en voz baja entre los estudiantes que iban desde que ella se había casado en secreto en uno de los añorados quintos domingos, los únicos días libres que tenían cada cierto tiempo para poder salir del colegio. Cárcel,
a la ciudad, hasta que habían descubierto que estaba embarazada y que el posible padre de la criatura era un profesor sustituto. Pero la hipótesis más peso tenía era que había abortado en uno de los baños del colegio y una de las hermanas supervisoras de la sección preparatoria la había descubierto. Incluso existían testigos ocultas que decían haber visto las evidencias junto a la monja. El hecho parecía hallar justificación al recordar el estado pálido y demacrado en que la chica había partido del San Pablo, por lo que la mayoría concluía que esto último era lo real. ¿Cierto o falso? Era difícil entender cómo aquello le había ocurrido a un estudiante ejemplar, y sobre todo a mediados del el año lectivo. Justo cuando estaba a punto de egresar, la causa debía haber sido un delito muy grave, al punto de ser considerado imperdonable e indigno del colegio. Candy sintió que la traumó un poco el asunto, no quería escuchar hablar más sobre el tema. Vetado. Le producía escalofríos el solo pensar que aquella chica podía haberse inducido ella misma de alguna forma la venida de ese bebé antes de tiempo. Debido a que fuera un embarazo no deseado, consideraba aquello como un crimen. Ella también tenía fieles creencias religiosas y llevaba en su corazón las enseñanzas que le profesaran sus madres en el hogar de Pony. Por todo eso no veía justificable la acción, y si era cierto lo sucedido no era algo aceptable. Tal vez no habría sido planeada la situación, pero la chica había consentido en dar el primer paso. Aun sabiendo las probabilidades que tenía de concebir un nuevo ser, era culpable. Por otra parte, se ponía a pensar en los temores de la chica, quizá los mismos mencionados por Annie, que la llevaron a arrinconarse entre la espada y la pared. Candy, de solo pensarlo, se sentía mal. Aquello volvía a hacerle reparar en su tensión sexual con Anthony. Ella no quería pasar por algo similar y tampoco quería meterlo en problemas a él. Por ello, consciente o sin proponérselo, empezó a cohibirse y controlarse al máximo en los momentos que tenían a solas. Al disimulo le animaba a hacer más actividades en grupo. Prácticamente lo obligaba a reunirse con sus primos y sus amigas cuando podían estar solos, o proponía actividades en las que pudiesen participar con varios amigos. Aun cuando sabía cuánto le significaba para Anthony sus encuentros porque la amaba, de lo que no estaba al tanto era que Anthony se daba perfecta cuenta de todo y que notaba su repentina incomodidad cuando estaba con él. La conocía demasiado bien como para percibirlo. Se sintió por ello triste y resentido en más de una ocasión, pero ella no parecía percibir esa melancolía mirada de lo que cuando en cuando intentaban esconder sus ojos. Con el pasar de los días y a medida que las cosas seguían así, comenzaron a aflorar entre los dos pequeñas discordias que luego se transformaron en discusiones. Había unos días en especial cuando era más difícil de controlar los sentimientos de pasión o frialdad. Era en los quintos domingos, esas fechas que durante un tiempo a Candy le quitaban hasta el sueño con la emoción de que llegaran. De repente se habían transformado en motivo del nerviosismo por no saber cómo controlar a Anthony y sobre todo cómo controlarse ella misma. Debía reconocer que también lo deseaba a rabiar, como lo había hecho desde el primer día en que lo conociera, cuando aún sabía el nombre de aquel sentimiento. Uno de aquellos domingos llegó a finales de noviembre de ese año, cuando faltaba poco para que empezaran las vacaciones de Navidad. En esa ocasión, junto a Steer y Archie, fueron llevados a visitar a la tía abuela en su caserón de Londres, mansión que hasta la fecha los dos no habían tenido oportunidad de conocer a diferencia de sus primos, ya que en los 3/5 domingos anteriores que habían pasado desde que llegaran, había optado por realizar otras actividades. Al pensar en ello, Candy y Anthony recordaban, no con agrado, como durante el primero de ellos, que cayó al último día de mayo cuando ya estaban listos para partir el carruaje hacia la mansión, al igual que sus primos Elisa y Nila habían decidido lanzarle a Candy sátiras y consignas indicándole que ella no pertenecía realmente a la familia, y aparte Elisa había protestado por llevar al pequeño Clint con ellos.
alegando que era una falta de respeto para todos y que además era alérgica. Todo ello había enojado furiosamente a Anthony al punto de decidir tomar de la mano a su amada y llevársela de allí ante el espasmo y asombro de todos, sin importarle cuántas veces los llamara a ambos para que volvieran. Una vez estuvieran alejados del resto, Anthony le había propuesto a Candy ir a pasear por la ciudad, y ella, que en otros momentos se sintiera mal, había respondido que sí, emocionada. Así que ambos habían tomado un taxi e ido a recorrer los parques más emblemáticos de Londres, felices de la vida junto con la mascota que la joven pecosa tanto adoraba. Los tres, luciendo tiernos y dichosos como si fuesen un matrimonio con un bebé. Anthony adoraba contemplar a Candy cuando sacaba a flote todo su lado protector y mental, todo su lado protector y material, maternal. Cuando ella se daba cuenta, sus mejillas se arrebolaban. Él adoraba eso. Así como ver sus rizos dorados mecidos por el viento, se imaginaba con ilusión que seguiría siendo su amor tan profundo cuando estuvieran casados con hijos. Otra que aquellos domingos fue a finales de junio. Ese día optaron por hacer algo diferente, a visitar el caserón de Londres. Junto con Archie, Annie, Steer y Patty decidieron ir a pasear por el río Támesis. A diferencia de los hermanos Ligan, quienes se fueron a descansar a la mansión, aun cuando la tía abuela se encontraba de viaje de negocios, en aquella ocasión el buen George acompañó al grupo en su aventura de chaperón. En cambio, durante el último domingo que había tenido lugar a finalizar septiembre, se reunieron todos por fin con la tía abuela, el grupo de los 6 y los detestables hermanos Ligan. La fecha coincidía con el cumpleaños de Anthony, por lo que se celebró una pequeña reunión en su honor en una elegante cafetería del centro de la ciudad. El desaire trataron de ponerlo a Elisa y a Neil al inventar excusas para irse enseguida, cosa que a Anthony no le importó, porque no hacían falta para nada. Es más, intuía que los hermanos también estaban conscientes de que no eran bienvenidos. En aquella ocasión, Neil dijo que tenía que reunirse con sus amigos mientras que Elisa había pregonado a los 4 vientos que iría de paseo con Terry a conocer a su suegro, el honorable duque de Granchester. Candy meditó en formales que se estaban poniendo las cosas entre esos dos, pero decidió concentrarse plenamente en su enamorado, que era el agasajado y primordial. Para Anthony, aquel día fue muy especial por poder compartirlo con sus mejores amigos, su tía abuela y George. Las personas que estaban presentes eran sus seres queridos, no hacía falta a nadie más, pero también estaba feliz en secreto por otra razón. Era su primer aniversario junto a Candy. Ella a su vez se sintió completa de poder compartir su felicidad aquel día, de verlo bromear y reír junto a sus primos sin poder evitar imaginar que triste y desolada hubiese sido la vida si aquel accidente que también tuviera lugar un año atrás lo hubiese separado de ella. Con ese dolor que compugía su alma cada vez que ella le permitiera salir, que se acrecentaba cuando mezclaba dudas que tenía a veces cuando se dejaba llevar por la tentación de pensar en otra persona, y terminaba sintiéndose culpable. Fue testigo cuando se apagaron las luces para que Anthony soplara las velas del pastel, mientras pedía sus 3 deseos, en el que él, concentrándose un momento antes de hacerlo, la miró. Fue un momento para guardar en la memoria en medio de la oscuridad. Él parecía enigmático y real, un amante de otro mundo demasiado perfecto que estaba allí solo para ella. Su mirada entrelazada con la suya la dejaba saber que su mayor deseo en sí era tenerla a ella misma. Aquella concepción cayó profunda dentro de su alma. Él la amaba de verdad. Era ilógico sentirse por ratos inconforme cuando a su lado lo tenía todo. Un minuto después se encendieron las luces y fue cuando Anthony notó sorprendido que esas esmeraldas vidriosas que tanto amaba estaban cubiertas por lágrimas. Mas ahora había llegado el quinto domingo, el último del año. De ese día
la mansión Andri se preparó para darle la bienvenida. Era un caserón hermoso de tipo victoriano con inmensos jardines y fuentes, majestuoso, como todas las propiedades de la familia, solo que unas 3 veces más grande que la de Chicago o Escocia. Por eso, aparte de constituir un hogar, era usada como un centro de negocios para el clan, como la misma Elroy Andri lo decía. Ella misma fue además la encargada de recibirlos esa mañana en persona junto a Teresa Ligan, quien se encontraba de visita en Londres. El auto con Anthony, Candy, Archie y Steer llegó primero seguido de un segundo con Neil y Elisa, quienes esa vez optaron en todo momento por ignorarlos. Uno a uno los jóvenes fueron saliendo y colocándose uno al lado del otro en hilera, para presentarse educadamente frente a la matriarca. Mamita, Elisa fue la primera que se atrevió a romper el silencio de emoción al ver a su progenitora. Mamá, Neil le siguió al ver a la señora Ligan, pero ella, lamebotas como siempre, continuó impasible con su puesto al lado de su honorable tía, limitándose únicamente a lanzarles un pequeño beso como saludo para después hacerles señas de que aguardaran silencio y compostura porque Elroy Andri iba a hablar. La matriarca, complacida al ver que se encontraban juntos todos sus sobrinos nietos, comenzó con su discurso de bienvenida nombrándolos a uno por uno. Anthony, Archibald, Alistair, Neil, Elisa, Candy. Me alegré inmensamente de tenerlos aquí presentes. Estoy al tanto de sus buenas calificaciones en el colegio y no me resta más que felicitarlos, decirles que tanto el bisabuelo William como yo estamos muy orgullosos de ustedes. Su desempeño ha demostrado que cada día se transforman un poco más en los exitosos jóvenes que serán en el futuro, profirió con amabilidad. Ahora por favor pasen. Esta es su casa. Espero que se sientan cómodos como en la mansión de Chicago. Bienvenidos, queridos sobrinos míos. Los chicos aplaudieron de forma unánime y luego, en un acto inesperado para la señora, fueron hasta ella y la abrazaron en un gesto espontáneo de cariño que a la anciana hizo emocionar. «Mis niños», exclamó con lágrimas en los ojos. Mientras tanto los ligas corrieron a su vez a los brazos de su madre. Candy observaba la escena de la tía abuela junto a sus 3 paladines, algo insegura de si acercarse a ella también o no. Mas la señora Elroy, al notarla, le extendió también los brazos. La pecosa no lo dudó más y corrió a su encuentro. Sus primos lo vieron con suma ternura la escena. Dentro de la casa, en cambio, ocurrían otras cosas. Los empleados se encontraban nerviosos y presionados debido a las visitas que ese día les tocaba atender. Los jóvenes patrones llegaban allí solo unas 4 veces al año y debía brindárseles la mejor atención posible. Para eso la persona encargada era alguien conocido por todos los Andri, el ahora flamante asistente de la tía abuela, otrora mayordomo en la mansión de Litwood, el inconfundible Jack. Apúrense, apúrense. Esos bocadillos debieron estar listos hace minutos. Ay, Dios mío. Jack suspiró por falta de paciencia. Esto es una prueba de la insuficiencia, de la ineficiencia que existe en la persona de la mansión. Todo el personal son un reguero de insuficientes. Si las cosas no salen tal lo planeado hoy, conversaré seriamente con la señora Elroy para que me haga una limpieza exhaustiva de empleados ineptos. En eso se dio cuenta, al oír ruido en el recibidor, que ya los jovencitos estaban entrando. Oh Dios, ya están aquí. Debemos apurarnos. Eugene, toma esa charola y prepárate aquí. Estate atenta para cuando entren. Casiano, trae el charol de los dulces de manjar también. El tipo tenía los nervios a flor de piel. Era perfeccionista y siempre buscaba ser elogiado en su trabajo, aún más ahora que había ascendido de cargo, solo que no se daba cuenta de que, con su comportamiento a menudo terminaba por afectar la buena disposición de los demás. Una buena bienvenida es una parte importante en una reunión fundamental. Por eso debemos lucirnos esos bocadillos de champaña. Le dije
a la cocinera que no son apropiados para adolescentes, que eran preferibles los de chocolate, pero ya no tiene caso. Continuó criticando los dulces, aunque en realidad estaban deliciosos. La señora cocinera lo miró con cara de matarlo y retiró el plato que los contenía de la charola. Jack lucía estresado, pero recuperó en un instante toda su formalidad cuando los jóvenes Andri entraron en tropel en la antesala donde ellos se encontraban, y lo primero que fijaron sus ojos fue en los bocadillos a los que atacaron sin miramientos. ¡Comida!, gritó entusiasmado Steer, y todos le siguieron. «Hola, Jack», agregó al verlo, hablando con la boca llena y dándole unas palmaditas al susodicho en la espalda para luego seguir de largo a la sala donde la tía abuela lo esperaba. «Qué bien. Bocadillo, ya estaba muriéndome de hambre», agregó Archie tomando una porción. «Hola, Jack», dijo saludándolo, pasando de largo también. «¿Qué tal?», profirió el hombre disgustado ante la mala educación de los muchachos, pero con una sonrisa fingida en la cara. «¿Qué hay, Jack?». «A los tiempos», le saludó entonces Anthony, estrechándole la mano, que parecía ser el único que reparó primero en las personas que yacían presentes antes que en comer. Jack apreció su formalidad, pensó que al parecer era el único educado en la familia. «Me da gusto verlo, señor Brower. Los empleados y yo aquí presentes estamos contentos de tenerlo aquí junto a mis primos hoy en día». En eso Candy se había quedado un poco más atrás que Anthony. Se maravilló de ver la mesa y los empleados con los charoles. Al chico rubio le causó gracia y ternura su infantil actitud. «¡Wow! Eso es el paraíso. Están deliciosos, gracias», indicó saboreando uno y tomando varios al igual que sus primos. Anthony le ayudó. «Hola, Jack», le saludó también animada. «¿Cómo está, señorita White?». El alternativo asistente le devolvió el saludo. «Muy bien, gracias», respondió ella alegremente, mientras se dirigía al salón junto a su enamorado. Un poco más atrás entró Neil, que lucía amargado, y tomó varios bocadillos sin siquiera dignarse a saludar a nadie, como recordándoles a todos que les pagaban por servirle a él. Pero la más odiosa fue Elisa, quien vio los cupcakes y antes de tomar alguno preguntó de qué estaban hechos, y al saber la respuesta expresó una mueca de repulsión para después seguir de largo. Una vez que todos los jovencitos habían pasado al salón, los charoles quedaron casi vacíos, y Jack por fin pudo soltar la respiración que durante todo el rato había contenido. El vendaval causado por la muchacha hasta lo había despeinado. Una joven mucama que estaba junto a él lo miraba con ganas de reírse. «¿Y tú, que me ves, Amira?», le espetó. «Párate recta. No estás en una fiesta. Intenta demostrar siempre un poco de glamour, aunque no lo tengas», le retó. Necesitaba desquitarse con alguien. No han cambiado en nada», comentó para sus adentros. De Candy en A través de la vida. Para Candy lo que estaba pasando con Anthony le parecía tan irreal. Su relación con él era tan hermosa, tan mágica. Los dos habían aprendido a comprenderse tan bien el uno al otro que resultaba difícil concebir que pudieran suscitarse ese tipo de problemas. Por ello se sentía resentida e impotente, porque no sabía bien cómo enfrentarse a él en esas situaciones. Ella misma reconocía que cuando se ponía celosa no podía pensar con claridad y a veces terminaba por soltar frases de las que después se arrepentía. Los celos, ese condenado sentimiento que martirizaba el alma. Como Terence Granchester había dicho una vez para molestarla. Y allí estaba la otra parte del asunto. Él le había insinuado de forma abierta que ella había tenido algo con Terry, lo cual no era cierto, porque aunque ella misma reconociera varias veces haber ansiado sucumbir a la tentación, sabía que así se hubiese presentado la oportunidad, no lo habría hecho por respeto a él y a su relación. Por eso,
era algo que no le pensaba perdonar a Anthony tan fácilmente. Esa noche, mientras paseaba por su habitación tratando de ordenar sus ideas, sonrió con ironía al recordarlo en medio de su enojo, sentándose en el acoginado alféizar de la ventana para tratar de pensar con claridad sobre lo que debía hacer en adelante, y llegó a la conclusión de que después de todo, una de las cosas que le había dolido más era que Anthony la desenmascarara cuando ella no era perfecta. De ser así, no existirían aquellos extraños recuerdos de coqueteos frustrados entre el incontrolable rebelde del colegio y ella, capaces de hacer estremecer. Anthony tenía la razón. Ella era tan culpable como él. Pero ya estaba. Terry era un asunto muerto. Desde esa noche se prometió a conciencia dejar de pensar en absoluto en él. Reparó después de eso en que le daba vueltas la cabeza y debía descansar, pero lo peor es que también tenía que ponerse a estudiar porque la próxima semana empezaban los exámenes trimestrales, así que, respirando profundo luego de darse un ligero masaje en las sienes para disminuir la tensión y tratar de relajarse, un tip que había aprendido de Annie. Se levantó del ventanal y se dirigió al escritorio donde tenía esparcidos sus apuntes de química y sus libros, que había abierto con la intención de revisarlos, pero desde hacía media hora no había tocado. En vano se dio cuenta de que era inútil tratar de concentrarse cuando su mente y celos trabajaban en la velocidad tratando de descubrir las pistas y causas de las correspondencias secretas de Anthony, quien no había cumplido su palabra y solo había lanzado una promesa más al viento. La tal Kiki se tramaba algo. Ella lo intuía. Así Anthony perjurara que fueran solo amigos. Había algo en su refinada caligrafía, la cual se notaba que era esmerada para impresionar, algo escondido en el detalle cuidadoso de los sabores en los que enviaba las cartas. Quizá era el ligero perfume que contenían, que le daban, la delataban. Candy no era tonta. Si bien era traviesa y desordenada, también era perspicaz. Por algo Steer le encantaba jugar a los detectives con ella. No obstante, había ocasiones en que aquel don no le resultaba muy halagador, como en esos casos cuando con ello podía lastimar su propio corazón. Kiki gustaba de Anthony. Lo supo desde el día en que la conoció en el barco por la manera de mirarlo o de buscar entablar conversación con él. Aquello era normal, por un lado. Era el efecto natural que Anthony solía causar en las chicas por ser atractivo. Era de esos jóvenes que jamás desapercibido le costaba reconocerlo, pero no por eso era justificable que diera alas a flirteos. Al fin de cuentas, y después de mucho pensar, cuando el sueño ya empezaba a atacarla y no había tenido mucho éxito en lo que trataba de estudiar, Candy decidió que necesitaba un tiempo para pensar en la relación. Además de que no quería que nadie la molestara o le tocara el tema y por ende tampoco deseaba verlo a él mientras tanto, no cuando la herida en su confianza todavía estuviera fresca. Anthony, por su parte, no le fue muy bien en esos días. Al día siguiente acudió puntual a la cita acordada, esperanzado en que para entonces el enojo a ella ya se le hubiese pasado, pero como intuía Candy, no asistió. Con el pasar de la siguiente semana las cosas empeoraron. Al ir, la ley de hielo de ella aumentó, al punto de desesperarlo. Quería verla, pero se escondía. Los papeles se revirtieron entonces nuevamente, y ahora ella era quien no asistía a las reuniones escondidas durante el recreo. Anthony empezó a escribir más seguido notas, a mandárselas junto con recados con sus primos, pero a ella parecía no importarle. De pronto se había vuelto sumamente ocupada y ya no tenía tiempo ni para su familia ni amigos. Le envió luego largas cartas con su pequeño amigo que le ayudaba de mensajero, Sergio. Pero ella las leía, mas no enviaba respuesta. Pero la peor tortura para él era el verla de lejos en el territorio de las chicas o pasar formada en medio de la fila de su curso, siguiendo a alguna religiosa maestra, a veces como si fuese una contestación al llamado del alma. Sus miradas se cruzaban a la de ella, nerviosa y algo temerosa de que él pudiese ser descubierto
y la de él oculta. Arcana entre árboles, emocionada de contemplarla, que pedía a gritos un encuentro con ella. En otras ocasiones fingía no tomarlo en cuenta, aunque no le salía muy bien. Se hacía la que conversaba con sus amigas alrededor, como cuando él la observaba de lejos en el comedor, sin poder acercarse a su lado por violentar las reglas. En definitiva, la distancia que ella ponía de por medio era más grande e infranqueable que la separaba la sección masculina de la femenina en el San Pablo. Pasaron 5 largos días en esos aires, esos ires y venires, omitiendo que el inicio de las vacaciones de Navidad estaban cada vez más cerca y que así fuese difícil la situación. Sería una etapa que tendrían que convivir juntos. Para él era muy triste saber que habían planeado con tanta ilusión diferentes actividades para esas fechas, soñando con divertirse los dos libres, alejados de esos muros que resguardaban el colegio cárcel. Pero ahora todo se había complicado. Sin embargo, no perdió las esperanzas de que entonces todo se arreglase de una vez por todas, y él pondría todo de sí para reconquistarla de nuevo, para lograr la reconciliación que tanto deseaba, pues aunque Candy lo dudara, era ella y nadie más. Ya no dudarías de su amor, ni trataría de sacarle en cara cosas de las que no estaba seguro. Al final de cuentas, Terrence Granchester estaba junto a Elisa, y él esperaba que siguiera así. Candy era su vida y sin ella no había nada. Un día se había prometido protegerla, amarla y jurarla, cuidarla y conservarla, su palabra de hombre. A pesar de tener tan solo 16 años, de ser muy joven o de no haber tenido otras relaciones amorosas que le sumaran más experiencia, sentía que lo que tenía con Candy era algo predestinado, algo astral, como si hubiese nacido para encontrarse a ella en el mundo. Era lo que le decía el corazón y por eso no se le entregaría a nadie más. Un juramento que se llevaría a la tumba. Candy, ¿qué le has hecho a Anthony? Ando como zombie por allí, se le ve muy afligido y no deja de preguntar por ti. Annie le comentó la tarde del viernes siguiente al salir de clases. Son problemas personales. Candy vaciló un poco al responder. Oh, Can, pero si toda pareja los tiene, opinó Annie comprensiva. Aunque ya todo el colegio se había dado cuenta de ello durante el transcurrir de los días, era la primera que se atrevía a cuestionárselo abiertamente, por lo que no comprendió que su amiga se sintiera un poco incómoda. No pienses que solo se les ocurre a ustedes, aún no has visto discutir a Archie y a mí. Somos terribles, añadió para hacerla sentir mejor. Annie, por favor, quisiera no hablar de ello. Candy pidió y propuso otro tema que le pareciera más importante en el momento. Recuerda que mañana tendremos el último examen, el de Historia del Arte. ¿Tú ya sabes de todo? Yo necesito urgente concentrarme y estudiar. Aún no puedo memorizar bien los años comprendidos entre cada periodo. Está bien, Candy. Si no quieres hablar del tema te comprendo, pero avísame cuando quieras hacerlo. Para eso estamos las amigas, le recordó la pelinegra. Muchas gracias, Annie. En serio, respondió Candy. Era grato saber que aunque a veces se sintiera insegura y sola, gracias al cielo tenía a su mejor amiga en quien confiar. ¿Vienes?, preguntó Annie, sacándola de sus pensamientos mientras seguía a sus compañeras de curso y Candy se iba quedando atrás. La última hora de clases había terminado y las alumnas se dirigían a sus aposentos, a asearse para después bajar a comer o retirarse a dormir. Candy aún no sentía ganas de entrar, necesitaba dar un paseo para distraer su mente. Sigue nomás, Annie, yo necesito leer un poco, dijo. No tardaré, Candy necesitaba un pequeño paseo para distraer un poco su mente. Está bien. Annie movió la cabeza al ver alejarse a su amiga toda triste. Sin embargo, optó por entrar. Debía estudiar y arreglar sus útiles escolares para las clases sabatinas. Candy se encontraba en una solitaria banca de los jardines repasando en su cuaderno sus apuntes sobre la época barroca, admirando a la vez la maestría de sus principales exponentes a través de las ilustraciones de uno de sus libros, cuando sintió de pronto que no estaba tan sola en el lugar como creía. Al levantar la mirada, como en un déjà vu, vio que Anthony iba subiendo por la pequeña colina que había cerca del lugar, acercándose determinado en dirección a ella. Aquello le tomó desprevenida, cuando aún no se le pasase el enojo, por lo que pensó primero en huir, pero al meditarlo un poco se dijo que sería la actitud más infantil
que pudiese escoger, que además tampoco serviría de nada porque Anthony sin duda la perseguiría. Estaba segura. Así que haciendo uso de todo su autocontrol decidió permanecer allí a esperarlo, para que pronunciara lo que tuviera que decir. Por un momento, su porte gallardo y su mirada intensa mientras se acercaba a la nieve ya no habría cubierto todo. La hicieron vacilar respecto a su fría posición. Le recordó tanto entonces aquella vez en que lo volvería a ver después de su penosa separación en Chicago. La emoción que había sentido en ese reencuentro, pero más que nada cuando lo había extrañado al estar lejos, como si se hubiese llevado con él una parte de su corazón. Candy, expresó por fin Anthony, deteniéndose frente a ella, que no respondió durante unos instantes, pero luego se obligó a ser fuerte. Anthony, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó con seriedad, sintiéndose algo incómoda, preocupada de que alguien pudiera verlos y terminara acusándolos por encontrarse. Necesitaba verte, debo hablar contigo, contestó él sin vacilar. Estás en territorio femenino. Si llegan a vernos nos castigarán a ambos, ella le recordó. No me importa. El problema entre los dos es más relevante, argumentó él. Nada iba a hacerlo resistir de la razón que lo había llevado allí. Justo entonces escucharon voces cercanas. Alguien se acercaba al lugar. Candy, de un respingo, se levantó de la banca para tomarlo de la mano y conducirlo hacia un lugar más apartado y seguro. Llegaron a la parte trasera de los laboratorios de la sección femenina, por donde existía un viejo huerto creado por las mismas estudiantes, que con el tiempo había entrado en desuso. Por lo mismo casi nadie iba por allí. El ambiente se sentía tranquilo. Había mucho silencio alrededor, que parecía intensificarse a causa del frío. Candy aprovechó para sentarse en un pequeño muro que separaba aquel huerto del jardín, en la parte en la cual, gracias a la protección del cobertizo, la nieve no lo había alcanzado, y se arrimó a la pared con los brazos cruzados, en parte por enojo y también para protegerse del aire gélido. Está bien, escuchó. Prosiguió retomando la plática tolerante. Anthony tomó asiento frente a ella sin dejar de mirarla. Pensaba que, si bien lucía tierna cuando lloraba, enojada se le veía arrebatadoramente hermosa. Se moría de ganas por extender su mano y tocarla, por acariciar sus suaves mejillas o estrecharla entre sus brazos. Quería volver a sentir tu corazón latiendo junto al suyo emocionado. Mas la frigidez que ponían las esmeraldas que tanto amaba de su mirada lo separaban de ella como si se tratase de un muro de concreto. Candy, ¿por qué te portas así? No me has dado la oportunidad siquiera de explicarte lo de Kiki. Empezó Anthony en tono conciliador. Entre ella y yo no existe nada más que una simple amistad. Su abuelo es marino igual que mi padre. Ellos están trabajando para White Star Line, la misma compañía naviera. Si bien el capitán Collins se retiró en el viaje que hicimos en el Mauritania, le ofrecieron el cargo de jefe de operaciones temporales en las oficinas de Liverpool. Por su vasta experiencia, él y mi papá son amigos y Kiki no hace más que informarme, de mantenerme al tanto de cómo se encuentra mi padre o en qué ruta de viaje anda. Antonio bajó la mirada nostálgica mientras le contaba. Se notaba a leguas de distancia que extrañaba la figura paterna de su vida. Candy escuchó atenta sin interrumpir, pero al final terminó por bajar también la cabeza, sintiéndose avergonzada por sus escenas infantiles de celos, reconociendo que se había pasado también. ¿Lo ves, amor? Las cosas no eran tan graves, le dijo él divertido al ver su reacción y gesto de niña arrepentida. Si me hubieses dado la oportunidad de exponerlo antes, nos hubiéramos ahorrado una serie de malos entendidos, de malos ratos. Candy no decía nada porque estaba abochornada. Su mirada triste lo decía todo. Para mí, Candy, tú eres la chica más linda del mundo, la niña de mis ojos, la única que me hace latir el corazón a toda máquina. Diciendo esto, le tomó una mano y se la llevó hasta el lado izquierdo de su pecho, hasta su corazón. Puedes sentirlo, late así por ti. Es lo que causas, princesa. A Candy le dio gracia y ternura sentir el adorable palpitar emocionado en la palma de su mano, que no pudo evitar sonrojarse y poco sonreír. Las lágrimas para entonces pugnaban por salir de su mirada, mezcla de tranquilidad
que volvía a su alma por saber que Anthony no tenía otra, y también por su patético comportamiento a causa de los nervios que la anterior duda le producía. Además se sentía culpable por ponerse a reclamarle cosas que ella misma no era un ejemplo de virtud absoluta. Sus flirteos con Terry lo comprobaban. Yo también te debo una disculpa, Anthony, dijo al fin, remordida por la inmadurez que había tenido por ilusionarse con otro cuando tenía el partido perfecto a su lado. Sin embargo, ya hacía algunos meses había dejado eso y todo por él. Perdóname por darte a pensar esas cosas acerca de Terry y de mí. Él y yo intentamos ser amigos durante un tiempo, pero no funcionó. Es bueno saber que está con Elisa y que ambos son felices, añadió sacándose las lágrimas. Él aceptó sus disculpas y se enterneció ante su reacción con suavidad. Le acarició la mejilla, limpiándole el último vestigio de lágrimas. Ella levantó de nuevo lentamente su mirada solo para perderse dentro de esos ojos azules que la deslumbraban siempre. Respecto a mis celos, debes saber que si me comporto así es porque te quiero, se atrevió a confesar ella en voz baja. Su orgullo siempre tenía las de ganar al final. No sabes cómo me alegra eso, mi amor. No me gusta estar separado de ti. Anthony, contento, acortó la distancia lo suficiente para apoyar su frente contra la suya, en un romántico gesto. No nos peleemos más, por favor. Por favor, le repitió de forma tan dulce que casi le hizo derretir. Está bien, está bien. Reconozco que me excedí, que saqué conclusiones de la situación demasiado pronto. De verdad, lo siento, Anthony. Te amo. Al oír aquello, Anthony le abrazó de inmediato temiendo que pasara el momento. Te adoro, le dijo al oído. Te adoro. Despacio después de besar su hombro y perderse en el aroma frutal de sus hermosos cabellos, Candy hizo lo mismo aspirando su colonia. Depositó un beso en el nacimiento de su cuello, escapándosele así el rompimiento y menguando su dolor para empezar a sentirse mejor. Solo bastaba una caricia o un toque de su mago para que todo en su mundo volviera en la calma. Cuando ambos se separaron, se quedaron mirando de cerca y entonces empezaron a reír. Eran tantas cosas las que habían pasado en tan solo un año de relación, pero al final sus reconciliaciones eran dulces. El despejo de la frente de Candy, el cabello que el viento invernal le había alborotado sobre su rostro. Después le dio un pequeño besito en su nariz respingona. Debo volver a la sección de varones, amor mío, o si no pensarán que me he escapado o algo así. A mí también a esas alturas ya deben estar buscándome, reparó ella, empezando a ordenar sus cosas. Él le ayudó a esas alturas. La luz del sol ya se estaba escondiendo. ¿Qué estás estudiando?, quiso saber él. Historia del arte. Es que tengo examen mañana. Pues mucha suerte, añadió él sonriendo. Gracias, respondió Candy igual. Sentía como a esas alturas la tristeza iba desapareciendo lentamente para dejar paso a un sentimiento de confort y felicidad, como el que se tiene después de confesarse ante un sacerdote y expiar todos sus pecados. Anthony se levantó primero. Muero porque sea lunes, que ya empieza la próxima semana. Como he añorado que lleguen las vacaciones. Anthony, dijo ella entonces meditando en algo que se sabía que si no exponía en ese momento, no tendría oportunidad de hacerlo después. ¿Sí? Solo una cosa más. Prométeme que vas a cambiar esa relación tan cercana que tienes con Kimberly. Aunque fuera pesado volver a retomar el asunto, y lo vio al elevar los ojos al cielo claramente incomodado, era necesario. No te pido que dejes de ser su amigo, pero sí que detalles los puntos y límites de esa amistad. Concluyó poniendo su mejor esfuerzo para demostrar madura y seria. Anthony al final terminó por asentir. No podía negar que le causaba ternura su preocupación. Está bien, tú ganas. No tienes de qué preocuparte. Esa correspondencia será regulada, le dijo de buen ánimo. Gracias, espetó ella por consideración y volvía a recoger sus libros. En la última instancia había colocado otra vez el muro, pero también fue para bajar la mirada. Anthony, que tenía los brazos cruzados, al sentirla distante, de repente cambió de posición y se acercó a ella. Candy pensó primero que iba a ayudarle a cargar los libros, aunque eran pocos, pero no contó
con que lo que él buscaba eran sus labios. Impulsivo como era, le sorprendió una vez más inclinándose para robarle un beso, que aun a pesar de la posición algo incómoda en la que se encontraban ella sentada y él de pie, resultó ser muy intenso. Anthony reclamó su boca como para recordarle que le pertenecía, que ella era al final de cuentas suya en cuerpo y alma. Cuando se tuvieron que separar por falta de aire, ambos se quedaron mirando los ojos agitados. Necesitaba volver a probar tus labios, dijo él. Te veré mañana, princesa. Candy, aún algo abstraída después de la demostración de amor, solo atinó a sentir. Se quedó mirando mientras se alejaba y descendía por la colina, sintiendo de repente el vacío que le dejaba no sentir su calor. Pensó que uno de esos días iba a volverla loca porque en definitiva no podía vivir sin él. El gran día al final llegó. Todos los estudiantes estaban emocionados. Cientos de caras felices se veían en los pasillos y montones de buenos deseos por motivo de las festividades se escuchaban en todas partes. La Navidad se respiraba en el aire cubriendo todo de alegría y paz, algo que se hacía más dulce con los villancicos que se ponían en los gramófonos y las decoraciones selectas que había por todo el lugar. George llegó a recogerlos puntual a las 9 a.m. como habían acordado. Los jóvenes Andri y sus invitados se apresuraron para ocupar el puesto en el carruaje. El cochero les ayudó con las maletas. En aquella ocasión la tía abuela les había enviado el coche más amplio y lujoso. Neil Ligan fue el primero que llevó al instante, pero Neil Ligan llegó a instalarse, pero al ver que Anthony, Candy. Anthony se acercaba de la mano de Candy, y que de seguro viajaban en la parte posterior junto con él, decidió cambiarse delante porque no le hacía gracia. No le hacía gracia el ir al puesto al lado del cochero. Pero era preferible, pues una sola mirada asesina de Anthony bastaba para hacerle tener en cuenta de que si se daba el caso de perder la paciencia con él, no tendría consideraciones. El joven rubio, por su parte, antes de subir el coche, tuvo un momento a solas con Candy, quien esa mañana ella lucía radiante con su cabello suelto al viento, su abrigo rojo y su carita de muñeca sonrojada a pesar del frío por la cercanía de él, estando a un lugar público, a la salida del colegio donde después de todo ya no existían las reglas de distancia entre los chicos y chicas. Por eso él con ternura tomó sus pequeñas manos entre las suyas y las frotó contra su aliento para entibiarlas. A ella le pareció una acción muy tierna que le hizo reír. Sentía que así Anthony hiciera lo que hiciera, no podía estar mucho tiempo enojada con él. Estoy impaciente por empezar a realizar todas las actividades que hemos planeado. Más tarde desenterraré el viejo trineo de mi tío, el que me habló George para que podamos deslizarlo por los jardines. Nos divertiremos mucho, ya lo verás. ¿Tu tío? ¿Cuál tío?, preguntó ella con curiosidad. ¿El de Dinamarca? Sí. Anthony, que había tocado de forma estratégica el tema recordando su anterior pelea que había terminado de forma muy especial entre ambos, no perdió entonces la oportunidad de molestarla. El que se parece mucho a mí, agregó mirándola fijamente fingiendo que iba a empezar a ponerse celoso otra vez. Mas no se esperaba que su broma se revirtiera y que de repente empezara a sentir celos de verdad a causa de otra persona. Ambos seguían bromeando perdidos en su mundo, por lo que no advirtieron en qué momento la otra pareja se acercó. Solo repararon en ellos cuando los tuvieron enfrente. Hola chicos, ¿cómo han estado? Elisa les saludó con renovada hipocresía, como si de repente ya no le importara en lo más mínimo todo lo ocurrido durante meses por sus infamias. El estar junto a Terry le hacía sentir más segura, poderosa, como dueña del mundo, emocionados por emprender el viaje. Nosotros también estamos impacientes por salir de aquí a disfrutar de la libertad, añadió jugueteando con los botones de la chaqueta de su enamorado con notoria coquetería. ¿Cómo están, Brower? Señorita Candice, expresó a su vez Terrence, haciendo una inclinación de cabeza como una reverencia después de clavar su mirada en Candy y de casi haber acariciado con su voz profunda su nombre completo al final. Para Candy no pasó desapercibido aquello y tampoco la forma en que se le quedó mirando, aun cuando se encontraba Anthony presente. Fue una mezcla de admiración y embeleso, que aun con su condición sentimental Candy creyó muy sincera, como si quisiera decirle muchas cosas. Terry en un descarado por naturaleza. Terry un descarado por naturaleza, como solía ser, como solía decir Archie.
Y esa mañana lo odió a notar abiertamente. ¿Qué tal? Fue la fría respuesta de Anthony, quien en ningún momento le bajó la mirada a Terry. Es más, hasta parecía desafiarlo, aunque diese un paso para acercarse a ella y entonces se las vería con él. Sí, sí, ¿qué tal? Candy también saludó a su lado porque después de todo, el ser cortés no quita lo valiente. Mas a Terry parecía no importarle la actitud de Anthony y continuaba centrado en su atención en ella, logrando que, por una fracción de segundos, cayera presa de su hechizo, del cual reaccionó en un respingo al sentir la mano de Anthony en su cintura, acercándole aún más así porque quizás también se había dado cuenta de la situación. Candy sintió entonces, se sintió abochornada. ¿Se imaginan lo contenta que debe estar la tía abuela por saber que va a tener en casa a todos sus nietos? Todos sus nietos juntos con sus respectivas parejas durante 2 semanas. Va a ser increíble, estoy segura que vamos a divertirnos mucho. Elisa seguía comentando. Anthony y Candy, que la conocían bien, sabían de su nivel de maldad y por eso aquella amabilidad le resultaba atemorizante. Elisa no era una persona en que se podía confiar a menos que se quisiera terminar apuñalando después. Era un ser tan falso como el mismo demonio, mismo diablo. Candy, que de por sí no esperaba verlos, al escuchar el comentario lo dejó perpleja. Los dos iban a pasar las vacaciones con ellos, así que iban a ser unos largos y complejos días. Disculpen, creo que me estoy olvidando de algo, excusó para reírse. Se retiró de allí. En parte porque era cierto y también porque sentía como inevitablemente comenzaba a ponerse roja, lo que no convenía para nada en aquel momento, mientras los dos galanes miraban interesados cómo se alejaba. Aquello fue notado claramente por Elisa y le incentivó a odiarla aún más. ¿Qué era lo que le ocurría? ¿Cómo era posible que pudiese ponerse roja así? A vista y paciencia de todo el mundo, la jovencita rubia se sentía bochornada y extraña, por lo que en un impulso resolvió que lo mejor era alejarse corriendo. Deseaba estar sola por un rato hasta poder calmarse. La noticia del resto de invitados de la mansión le había caído de sorpresa. Por una parte estaba el hecho de que le diera como patada en el estómago al saber que debían soportar a Elisa y su hermano, a quien de por sí la había visto de reojo. Acomodando en el coche, y por otra parte estaba la presencia de Terry, quien todavía la ponía nerviosa sin saber por qué. Lo peor es que Anthony y él no se soportaban y desde ya, aún antes de partir, se sentía el ambiente tenso entre ambos. Con augurio a complicarse después, en ese momento lo único que quiso fue estar con su mejor y más incondicional amigo. En cuanto estuvo en las lindes del jardín nororiental, donde yacía un árbol del cual había hecho su casa, le llamó. Clint, ¿dónde estás, pequeño? Y el travieso coatí, emocionado al escuchar la voz, bajó veloz cual flecha de las ramas hasta saltar ya cerca de llegar al suelo de sus brazos. Ese es mi chiquillo, dijo ella acariciando con ternura. Ese es mi chiquillo, dijo ella acariciando con ternura. Estar con él la traía tanta paz. Creo que van a ser unas largas semanas, Clint. Muy largas. Muy largas, Clint. Suspiró. En el siguiente episodio, muy emocionante de por sí, no pueden faltar para que dejen un lindo comentario y un like. Vacaciones navideñas. No se lo pueden perder. Un preocupado Neil Ligan ingresó al comedor a la hora del almuerzo y se dirigió directamente a sus primos, dejando de lado ya el hecho que les hiciera distanciarse semanas atrás. Ahí viene Neil, comentó Steer a su hermano, codeándolo al disimulo, extrañado por el imprevisto. Ese infeliz, ¿cómo puede ser tan cara dura?, exclamó Archie
al levantar la vista de su plato y ver que su detestable primo se acercaba a ellos, por lo que respirando profundamente para mantener la calma, intentó sacar a flote toda su paciencia como hacía su hermano en esos casos para tolerar el momento. Muchachos, muchachos, ¿cómo están? Oigan, necesito ayuda, le requirió el trigueño muchacho sin preámbulos al llegar a su mesa. Se notaba agitado, como si todo el peso de una incontrolable situación hubiese caído repentinamente sobre él. Los Cornwall, que estaban al tanto de la forma infame con la que había procedido con Candy, no podían creer que se atrevieran a dirigirles la palabra. No podían, por lo tanto, disimular el mirarlo con odio y aversión. ¿Qué es lo que quieres, Neil? Escúpelo de una vez, le increpó Archie, profiriendo mirar al frente para que no se le dañara el apetito mientras continuaba ingiriendo su sopa. Neil, por su parte, se inclinó llevándose las manos a las rodillas para tomar aire antes de poder continuar. Tenía la mirada angustiada y la frente perlada de sudor por el esfuerzo de haber corrido. Es Elisa, contó al fin. Se ha descontrolado a totalidad. A los hermanos, que no se esperaban aquello, casi le dio risa. ¿Y recién te das cuenta? Archie concluyó la frase con mordacidad, haciendo que Steer se atragantara por la gracia que le dio y tuviese enseguida por beber agua. Mas Neil no se inmutó por el comentario y prosiguió. Se le veía sumamente preocupado. Tienen que ayudarme, tienen que hablarle. Anda con el peor delincuente de la escuela, Terrence Granchester, y no me hace caso. No quiero irme para nada. Pues déjame decirte, estimado primo, que ya ese no es nuestro problema. Como ambos son miserables, sin lugar a dudas deben entenderse. Archie respondió sin poder disimular su antipatía. Neil tragó grueso intentando controlarse tras el insulto, mas sabía que necesitaba de la ayuda de ambos hermanos, por lo que debía guardarse su dignidad en el bolsillo si en esos momentos deseaba obtener algo. Era un asunto delicado, ya que la reputación de su única hermana estaba en juego. Se supone que Elisa y yo debemos contar con el apoyo de ustedes aquí en el colegio. Por algo somos familia, objetó de forma calmada pero terminante. Es por eso que la tía abuela nos envió a estudiar juntos acá a Europa, porque contaba con que seríamos un equipo cuando se diera algún tipo de problema. El oír eso hizo que Archie terminara de perder los estribos. Al ver el tamaño de su hipocresía, sin contenerse más, el elegante joven se levantó a encararlo. ¿Pero qué tipo de protección me hablas? Tú, infame, sinvergüenza, que esperaste que nos descuidáramos para tratar de aprovecharte de Candy, le estregó en la cara. Amenazante, cosa que hizo retroceder enseguida a Neil, alarmado. Esto no se va a quedar así. Notificaré tus actitudes a la tía Elroy, contraatacó Neil tartamudeando asustado, pero Archie no estaba dispuesto a bajar la guardia. Hazlo, vamos. Corre a refugiarte tras tus faldas como el gran canalla que eres, y ahora esfúmate de nuestra vista, si no quieres ganarte otra paliza. El trigueño, que hacía poco había sido dado de alta del departamento médico porque aún se estaba recuperando de los golpes y moretones que le había dejado su pelea con Anthony, no se atrevió a pedir nada más y huyó de allí asustado. Toda una asquerosa rata cobarde, le comentó Archie a su hermano, enojado, volviéndose a arreglar las mangas de la camisa, que en furor del problema sin querer se había arremangado dispuesto a luchar. Mientras le veía correr a Neil, alejándose de allí, igual de despreciable que su hermana. Pensó en voz alta. Pero eso le hizo reparar también en lo que Neil les había ido a contar. ¿Será cierto lo de Elisa y Granchester? Se preguntó extrañado volteándose a ver a Steer, quien se había mantenido al margen de todo el asunto, pero eso sí, dispuesto a defender a su hermano si lo ameritaba, para saber qué opinaba. Mas el joven inventor simplemente se encogió de hombros. Dios los crea y ellos se juntan. Fue lo único que supo decir. Un refrán que solía mencionar su padre, el buen señor Cornwall. La noticia del romance entre Elisa y Terry
corrió como pólvora por todo el colegio, llegando a cada rincón, y fue tema de conversación en boca de todos durante varios días. Fue toda una novedad, algo impresionante al ver el más rebelde del plantel interesarse por una chica que era todo lo opuesto a él, por no decir la más estirada del colegio. Nadie entendía qué era lo que le había visto. Elisa Ligan era tan diferente de sus anteriores conquistas, que si bien se trataban de jóvenes adineradas y hermosas, eran dulces y carismáticas, pero ella en cambio era lo contrario. A esas alturas, ¿quién no la conocía o había escuchado hablar de su carácter? Todo el mundo sabía que era antipática y odiosa, una bruja completa al igual que el resto de sus amigas en el grupo que él lideraba. Mientras más pensaba los días, el asunto se volvía más interesante. La mayoría del alumnado por lo bajito estaba pendiente de ellos, quisieran o no. Los chismes que generaban seguían viendo en popa y comenzaron a suscitar hasta apuestas de cuánto durarían. La mayoría creía que no pasarían la barrera de las 2 semanas, algo casi inconcebible para Terry, un experto en romance pasajero. Pero la cosa cambió de color cuando efectivamente, transcurrido ese tiempo, se dieron cuenta de que ambos seguían juntos. En lo personal, para Terrence, él mismo se sorprendió alguna vez al darse cuenta de esto último. Si bien tenía claro en su mente sus planes y propósitos para sus actos cuando empezó su romance con Elisa, los mismos que de a poco estaba logrando, como acercarse a la familia Andre, hacerle la vida imposible al hijo más querido Broward y principalmente conquistar a Candy. No contaba con que iba a encontrar en la caprichosa pelirroja algo que le gustara de verdad. Una de esas cualidades era su capacidad para escuchar sin interrumpir las veces en que conversaban. Podía franquearse con ella sobre sus problemas o temores sin necesidad de tener que contenerse. Descubrió también con asombro que ella era igual de fogosa que él en cuanto a demostraciones de afecto se trataba, además de desinhibida, algo que sus muchas anteriores parejas no. Elisa, en conclusión, parecía esmerarse en sorprenderlo y a él le fascinaba que lo hiciesen. Pero no todo era color de rosa. Elisa Ligan también lo confundía a veces. Peleaban, luego volvían, y luego a un punto que se dio cuenta de que, de forma inevitable, se estaba volviendo adicto a sus caricias y a su manera de tratarlo, lo cual era perjudicial para ambos. Lo reconocía, pero no podía evitar seguir cayendo en esa tentación de experimentar. Fue por ello que una noche después de pasarse de copas, decidió hacerle una visita privada en su habitación para ver qué tan verdadero era su amor por ella y también el que ella demostraba por él. Y una vez más, no se arrepintió de sus acciones porque Elisa, en vez de demostrarse asustada al verlo irrumpir en su balcón, sigiloso como un malhechor, pidiéndole posada, le dejó pasar. Terry la vio la timidez y la duda reflejarse por un instante en sus ojos al detenerse al frente de ella. Pero aquel fugaz halo de inseguridad se transformó inmediatamente en decisión, algo que le indicó que estaba lista. Él procedió entonces con cuidado. La sintió temblar al apropiarse de sus labios, mas no retroceder. Una carta abierta para avanzar fue así como ambos se entregaron por primera vez en medio de la oscuridad. Lo más extraño para Terry después de esto fue empezar a sentirse atrapado en su propio juego. Él era una persona carente de afecto. Parecía encontrar de pronto de verdad una compañera, aunque por mucho no fuera perfecta, pero que de buena o mala manera estaba junto a él. La chica había reconocerlo. Era caprichosa, vanidosa, estirada. No obstante, cuando estaba a su lado, intentaba por todos los medios de maravillarlo sin importarle lo que pensaran los demás, que en su mayoría eran contradicciones, pues a ella no le interesaba ni él y punto. Sin embargo, Terry se equivocaba al creer que Elisa tenía buen corazón o al considerarla tan diferente de su hermano Neil, de quien ella perjuraba estar desligada y a él que él detestaba. No sabía que su enamorada siempre llevaba una máscara de falsedad, cubriéndola, haciéndola parecer indefensa. Elisa, por su parte, no se complicaba con el papel que le tocaba desempeñar, además de que no le resultaba para nada desagradable. Ajena al cariño que empezaba a despertar poco a poco en Terry, desde un principio decidió jugar muy bien sus naipes. No era tonta, y sabía que lo que le movía a él estaba distante de ser algo profundo, puesto que no era un ave de un solo nido.
mas ella tenía sus propios intereses que permanecían en su mente muy claros. Uno de ellos era causarle celos a Anthony. Anthony. Picarle en el alma donde le intuía que existía una escondida o una pequeña chispa de lo que un día fuera su amor por ella. Un amor que Candy Blanca había logrado extinguir al aparecer. De solo pensarlo, la chica pelirroja se llenaba de rabia, pero eso le servía para fortalecerla e incentivarla a actuar mejor según sus planes. Para ella, no había mejor recompensa que ver la cara de mal humor y desaprobación del joven Brower, al verla pasar bien arreglada de brazos de su galán, o que fuese testigo de sus demostraciones de afecto, algo que a Terry no le importaba esconder ni a ella disimular. En la mayoría de las veces hasta lo hacían a propósito. Él para demostrar que seguía importándole un comino las reglas del colegio y ella, aparte de incomodar a Anthony, seguir captando toda la atención a su alrededor y dando de qué hablar. Elisa intuía que Anthony y Terry se detestaban y pensaba equivocadamente que en parte se debía a ella, a Anthony, por sentir que empezaba a perderla y Terry porque conocía que entre ella y su primo existía una historia. Otra de las razones que incentivaba a jugar la ola de popularidad que todo esto traía. Ser la novia del chico malo de la escuela tenía sus ventajas. Lograba ser respetada, admirada, deseada por todo el mundo. Le otorgaba poder a algo que amaba sentir y no podía desperdiciar porque pensaba desde ya emplear en un futuro. De repente Candy había pasado a estar en segundo plano. Ahora ella era la chica más popular, era la reina. Por ello se empeñaba con ahínco en aprender trucos de seducción para mantener a su galán bien atado, su primer novio, como decían con ternura, al chico que en realidad era el instrumento de sus estrategias. Un ejemplo de sus tácticas fue cuando un día durante las primeras semanas de su relación, con astucia y utilizando sus encantos así como algo de dinero, logró sobornar al nerd, jovenzuelo recién graduado que efectuaba como pasante del bibliotecario para que le permitiera acceder a los libros prohibidos del colegio, aquellos que contenían los temas de anatomía y educación sexual, a los que solamente los profesores podían. Había que recordar que el San Pablo era un colegio religioso muy conservador y por lo que aquellos eran temas de cuidado para los estudiantes. También entablando negocios con el mismo joven y junto a sus amigas, con quienes revisaba los libros. Logró que le consiguiera con sus contactos algunas publicaciones sobre las artes amatorias y el Kama Sutra, por los cuales tuvo que cancelar una buena suma de dinero esperanzada de aprender en ellos tácticas que en su romance presente o en los futuros que intuía vendrían les servieran. Elisa decidió no arrepentirse en ningún momento de sus acciones tomadas, ganas de experimentar. Ganas de experimentar, eso es lo que despertaba a Terry en ella con sus besos y sus caricias. Por eso cuando llegó el momento decisivo, con él ya estaba perfectamente enterada del calendario menstrual de una mujer, como para no sentirse preocupada frente a su primera relación sexual. A esas alturas se consideraba toda una mujer madura. Había pasado por días en que se sintiera tan triste, tan desubicada que nada parecía importarle, por lo que no tomó con mucha seriedad el asunto hasta que se vio envuelta en él. Mas para su sorpresa la ternura que le mostró Terry en esos momentos, aparte de dirigirla como buen maestro por los caminos de la pasión, la desarmó. Contrarrestaba con total brutalidad o perversión que había imaginado de él a esas situaciones para la que se había preparado pero no encontró. Aquello la cautivó por completo, hasta ir envolviéndola lentamente en su propio juego. Como bien intuía Elisa, Anthony estaba al tanto de eso, y no se sentía a gusto. Él también era un joven de la edad de Terrence Granchester, el mismo vigor y ganas intensa de vivir, por lo que podía reconocer inevitablemente los signos de deseo de él por su prima, algo que adicionado a la naturaleza fogosa de Elisa, le dejaba seguro de que ya había pasado a mayores. Lo peor era que se trataba de su peor enemigo, e intuía que Elisa actuaba así para hacerlo sentir culpable o para incomodarlo causándole celos.
No iba a negar que en un principio sí le había afectado la noticia, pero no de la forma en que ella esperaba, sino por el hecho de que era su prima y la quería. Aun a pesar de los malos roces que hubiesen tenido últimamente, Elisa era parte de su sangre y su alma de bondadosa. Le decía que debía de cuidarla y protegerla tanto como su cariño fraternal se lo permitiera. Todos los momentos felices habían pasado juntos de pequeños, era algo que no se podía borrar y que conservaba como gratos recuerdos en el corazón, como memorias de una parte de su vida ya dejada atrás. Por todo eso en el fondo, aunque quisiera, no la podía odiar, pero tampoco podía verla como ella quería. No obstante, había algo de lo que estaba bien seguro, y era que se merecía estar con alguien mejor. En su opinión, Terence Granchester, aunque adinerado, la nobleza era solo un patán, aunque prefería 100.000 veces que estuviera al lado de ella o merodeando a su amada Candy. Candy por su lado observaba todo en silencio. No sabía muy bien lo que le pasaba, por rato no estaba segura de lo que sentía. Ver a Terry con Elisa no le gustaba, pero en realidad el hecho de saber que estaba con otra era lo que más le dolía. Se decía que estaba siendo egoísta y eso le hacía sentir peor porque iba en contra de sus preceptos, de los valores que aprendidos en su niñez con sus madres, tal vez el mundo superficial en el que por obligación convivía. Un aire malo que amenazaba con afectarla. Si había logrado cambiaría después de todo, como un lejano día le dijera a su amigo Tom al encontrarla de nuevo en la mansión Andri. Quizás estaba dejando atrás su verdadero yo para convertirse en una chica frívola, más del montón. Lo cierto es que aunque trataba por todos los medios de concentrarse en otras cosas, importantes como sus estudios o su propia relación, para alejar el mal sabor de boca que le causaba ver a la nueva, flamante pareja juntos y felices, pero le resultaba difícil. No había algo peor, sentir la frialdad de Terry que parecía esconder dentro un deseo de lastimarla de forma psicológica por venganza. Dije venganza, por esa atracción frustrada entre ambos que nunca llegó a florecer. Él no perdía la oportunidad de exhibirse junto a Elisa cada vez que ella andaba cerca, o de hacerle caricias y mimos con la plena finalidad de que los viera. Era incómodo, la hacía sentir mal aunque no lo reconociera. En el fondo Candy empezó a entender que tal vez las chicas sí tenían razón y Terry y Elisa eran iguales, el uno para el otro malintencionados y crueles. Por ello de forma natural empezó a aborrecer más a Elisa, quien no conforme con tener la costumbre de hacerle siempre la vida a cuadritos, ahora se metía en la vida de Terry, su amigo, y lo alejaba de la de ella. Era condenable que siquiera lo considerase en su situación, pero no quería que fuese de ella. Candy tenía un cariño especial por Terry, basado en el hecho de que sabía era un chico con problemas, aunque no supiera exactamente cuáles, pero que aún a pesar de eso, poseía un buen corazón, y él había ayudado en una ocasión. Le había salvado de que le hicieran daño. Estaría debido a ello por vida en deuda con él. Así que deseaba, por lo tanto, que fuesen buenos amigos, alguien en quien pudiese confiar para desahogarse de los pesares que llevaba dentro. Pero por desgracia Terry ya había encontrado a alguien más para ello y otras cosas más. Era su peor enemiga, Elisa. Terry le gustaba. Era inútil negarlo. Era una atracción que había surgido en medio de las miradas, aun cuando su corazón le perteneciera a otra persona. Era inevitable. Terry, aparte de ser un joven de porte gallardo, buen mozo, poseía una personalidad deslumbrante, pero lo que más le atraía era que había sido el segundo chico en mostrar verdadero interés por ella, quien gran parte de su vida se considerara a sí misma como un patito feo del cual solo su Anthony, con su alma de príncipe, había podido enamorarse. Opinión creada en gran parte gracias a los viles comentarios de aquellos que buscaban siempre hacerla sentir mal. Por ello el interés mostrado por el chico rebelde hacia ella le había reafirmado que en realidad era bonita, lo suficiente para deslumbrar si se proponía, resultando ser aquello un aire refrescante que logró subirle la autoestima, haciéndola sentir muy bien, pero ella no podía retenerlo solo por eso. En un primer plano, ella era una chica comprometida y estaba consciente de ello. Le gustaba mucho Terry, sí, pero amaba a otro, eso lo tenía claro, y Terry se le estaba transformando en una obsesión.
de la que debía librarse antes de que fuera perjudicial. En cambio, el amor que sentía hacia Anthony era fortaleciéndose a través del tiempo. Se fortalecía a través del tiempo, algo que iba mucho más allá de una simple atracción. Era algo profundo que no quería perder. No podía, por lo tanto, exigir nada. Terry también se merecía amar y ser amado. Ella era egoísta, lo reconocía, se avergonzaba a veces por sus propios sentimientos. Todas estas conclusiones le mortificaban a menudo, haciéndola sentir como rata. Mas gracias a Dios tenía esa otra persona, a quien le había jurado amor eterno, y quien había prometido entregarse en cuerpo y alma. Solo le bastaba estar a su lado para olvidarse de todo. Ese joven rubio de mirada pacífica y amable, con un corazón de oro que le había robado el de ella hacía mucho tiempo. Alguien que con amor y paciencia siempre le enseñaba a ver el lado bueno de las cosas y ser mejor. Decidió entonces un día que ya no iba a dejar que nada le afectase, en dejar a un lado las horas, los ahora antipáticos e insoportables de Terry y Elisa, solo enfocarse en Anthony, su verdadero amor. Y así los meses empezaron a transcurrir tranquilos para Anthony y ella, en medio de cuadernos, libros, tareas, hasta terminar amoldeándose perfectamente al estricto sistema del prestigioso Colegio San Pablo, a esa estricta vida, al igual que sus primos, aunque en un principio se les hiciera pesado. Día a día pusieron lo mejor de sí, esmerándose en sus estudios como se habían prometido, sonriéndole a la vida porque estaban enamorados y anhelando siempre que llegara el sábado por la tarde y el domingo, que eran los días en que podían reunirse con mayor libertad. El campeonato de fútbol intercolegial siguió siendo en popa desde un inicio, con resultados favorables por parte del San Pablo. Hubo rivales muy difíciles, pero los jugadores se esforzaban al máximo. No se consiguieron todas las victorias, pero a veces que cayeron le hicieron peleando como verdaderos héroes, y aquello, al finalizar los meses que duró la competencia, tuvo su recompensa, puesto que se alzaron con la copa de la manera indiscutible. El nuevo capitán había logrado hacer al final de cuentas lo esperado: levantar el equipo y direccionarlo hacia el triunfo. Se dieron muchísimos homenajes por ellos, ya para finalizar el año lectivo. Que algunos de los integrantes del equipo hubiesen disfrutado más de no ser porque les tocaba asistir en los siguientes días al colegio de verano, el cual quedaba en Escocia, para igualarse en las materias no vistas o no aprobadas durante los 3 meses que duraban las vacaciones. Entre ellos estaba el mismo capitán y su primo Archibald. He de reconocer que me divertí, confesó Archie una tarde a Anthony y a su hermano mientras empacaban las cosas para ir a Escocia. Espero que el próximo año sea igual. Debemos repetir esa victoria, alentó. Te equivocas, no será igual, será mucho mejor, corrigió Anthony riendo y estrechándole la mano. Era un adolescente lleno de energía y sueños por cumplir. A Archie, Steer, Anthony, Candy y Annie les tocó estudiar ese verano. Los 3 últimos fueron los que debieron ver más materias por haber ingresado a mitad del año escolar, mientras que los hermanos que ingresaron a poco antes debieron recuperarse solo unas cuantas. Paddy también los acompañó, aunque no estaba obligada a hacerlo, porque ya que también era un complejo vacacional para los alumnos que por algún motivo no podían volver con sus familias, decidió unirse a ellos para ayudarlos. A esas alturas, los 6 eran un equipo, eran un grupo, y además entre ellos habían encontrado el amor. Candy no olvidaría el día en que contempló por primera vez las verdaderas colinas de Pony. Candy no olvidaría el día en que contempló por primera vez las verdes colinas de Escocia. Estaba sumamente emocionada. Era un nuevo país visitado en menos de un año. Otras costumbres, otra cultura. Su corazón se sentía encantado mientras observaba los fríos pasajes a través de la ventana del tren que la conducía junto a sus amigos al colegio de verano. Aunque el viaje fue tedioso, de casi 2 días vía terrestre, la recompensa que tuvieron fue grata al descender del auto que los transportaba a los 6 al amanecer y poder encontrarse de cara a la aurora que anunciaba un nuevo y soleado día en una campiña hermosa. Era la extensión del Colegio San Pablo de Inglaterra, y más le parecía un complejo turístico que una institución educativa, y resultó ser a la final un lugar muy diferente, divertido y acogedor en comparación
a una segunda cárcel, como habían imaginado. «Es un sitio precioso», se le escapó en un suspiro a Candy. El momento era perfecto. Y ella se sentía completamente feliz de poder compartirlo con sus amigos y su gran amor. A Anthony le tomó la mano mirándola con dulzura en respuesta. «¡Qué maravilla!», exclamó Annie. «¿Seguro que es el colegio de verano, Dustir?». «Pues sí, es aquí donde no dejó el chofer». A Anthony le recordó refiriéndose al transportarse que le había proporcionado al mismo colegio. «¿Cómo?». «Refiriéndose al transporte que les proporcionara el mismo colegio». «Pues sí, es aquí donde nos dejó el chofer». Anthony le recordó. «Es aquí, chicos», confirmó Patty, quien, aunque no había estado allí antes por soler pasar las vacaciones con su familia, lo reconocía por todo lo que había contado, además de las fotografías. «No nos engañaron cuando dijeron que era hermoso», comentó extasiada con la vista del paisaje. A los pies de la pequeña colina donde estaban se extendía un hermoso lago que brillaba con los reflejos del sol de aguas cristalinas como espejo, y frente a él se encontraban las residencias que servían de alojo a los estudiantes, todas de fachadas impecables pero pintorescas. Un lugar no apto para deprimirse, sin lugar a dudas. «Creo que va a encantarme estar aquí», opinó el galante Archie, olvidándose por un momento de la formalidad y bostezando por el cansancio del viaje mientras se acercaba al borde de la colina para contemplar a sus anchas el panorama, y abría los brazos en un gesto natural para desperezarse. Un momento después añadió: «Solo que me pregunto por dónde debemos bajar». Fue entonces que su hermano mayor decidió que era el momento apropiado para gastarle una broma. «Pues aquí, hermanito. Estamos de vacaciones», exclamó tomándolo de la manga del abrigo y echándosele a correr cuesta abajo, llevándoselo consigo, aunque no estuviese preparado. Una pequeña lección para quitarle la presunción que hizo reír a todo el mundo. «Oye, loco, para», gritaba Archie, volviéndose de repente, descendiendo de la colina sin poder detenerse, como un caballo desbocado. «Archie», gritó Annie, preocupada, y se lanzó detrás de él, haciendo que ni Patty ni Candy pudieran parar de reírse. Entonces la pequeña pecosa miró a su novio, quien también estaba divirtiéndose, y la expresión pícara en sus ojos le confirmó que era su turno. «¿Lista?», le preguntó Anthony. Candy asintió alegremente. Entonces la tomó de la mano y ella, con la otra, tomó la de Patty para luego juntos botarse cuesta abajo detrás de los demás, mientras sus risas juveniles retumbaban por todo el campo. La colina era considerable, pero no peligrosa, y alrededor había muchas más, y en ese lugar parecía verlo todo: naturaleza, amigos, recreación, menos reglas. La cosa hubiese sido perfecta de no ser por unos detalles, unas partes buenas y unas malas. Entre las malas, que Lisa y Neil también asistieron al campo vacacional, mientras que las buenas fueron que casi no se hablaron con ellos durante todo el tiempo que estuvieron allí. De repente los hermanos Ligan habían pasado a ser como extraños, aunque permaneciesen en la misma familia. Esto dejaba otro punto malo, que era el ambiente tenso que sentía cuando estaban cerca, y también que Terry, que por esos tiempos parecía no poder vivir separado de Lisa, se había vuelto como su sombra, aun cuando él y Neil se detestaban, al grado de no poder verse ni a los 2 metros de distancia, y eso lo sabía todo el mundo. Terry también tenía materias pendientes, pero se notaba que estaba allí también disfrutando el aprovechar la oportunidad de estar en otra sede, y por ello fue el control por parte de las autoridades del colegio disminuirse. Fue así que lo vieron varias veces saltándole las reglas, no asistiendo a clases, huyendo de noche, frecuentando bares o, lo más común, agarrándose a los besos apasionados con Elisa, cobijados por la sombra de los árboles. Candy fue testigo sin querer de una de esas demostraciones de afecto una tarde, sin tener más opción que detenerse un momento a observarlo, sintiéndose como le hacía un nudo en la boca del estómago. En esa ocasión, después de procesar su impresión, se dio cuenta del nacimiento de su envidia para con Elisa, porque a ella le hubiese gustado estar en su lugar, aunque fuera un instante. Por eso, bajando la mirada y moviendo la cabeza, decidió que lo mejor era alejarse corriendo de allí, hasta llegar a un lugar donde estuviese a salvo de la tentación o los celos. Necesitaba refugiarse en esa persona que siempre estaba allí para ella.
Gracias al cielo la encontró no muy lejos, colina abajo, jugando cerca del lago al fútbol con sus primos y otros compañeros. Lucía alegre y despreocupado, derrochando energía como siempre con su espíritu deportista mientras sus cabellos de oro brillaban con los últimos rayos del sol de la tarde. Era bello y tenía un corazón muy grande, quizá demasiado para ella. Avergonzada de sí misma y con el remordimiento a flor de piel, Candy empezó a acercarse despacio para no incomodar más. Él notó su presencia enseguida. Can se sorprendió. Los chicos al verla también la saludaron. A Anthony entonces le dio un pase de pelota a Steer y se acercó corriendo a ella. Él siempre incondicional, siempre pendiente de ella, siempre dispuesto. Si para algo lo necesitaba, Candy sintió una opresión en el pecho. Por la culpa de desear por los momentos a otro y sus ojos sacudieron las ganas de llorar. Por eso una vez que lo tuvo cerca por toda respuesta, lo único que pudo hacer fue refugiarse en sus brazos. Esto a Anthony le conmovió, poniéndose a disfrutar del abrazo. ¿A qué se debe esto, mi amor?, le preguntó con ternura un rato después mientras la sostenía aferrada así. Es que sentí la necesidad de decirte cuánto te quiero, contestó ella con la cabeza escondida en su pecho para que él no notara sus lágrimas. Anthony le acarició suavemente la espalda para infundarle serenidad y aprovechó para depositar un tierno beso en su cabeza. Yo también te amo, mi dulce Candy. La escuchó decir haciéndola estremecer, pero lo más lindo fue, en la posición en la que estaba, poder escuchar los latidos del emocionado corazón de él. El resto del verano transcurrió sin complicaciones una vez que Candy decidió enfocarse en su mundo y aceptar con plenitud que Anthony era su vida y nada más. De allí las aventuras y momentos felices vividos junto con sus primos, sus amigas y su amor transformaron en inolvidables. Fue una época preciosa, aunque tuviesen la mayoría que estudiar arduo, pero el apoyo que se brindaran entre todos hacía llevadera y hasta entretenida la situación. Voy a meter Panteras y Gómez las 2 segundos, no más. Vamos a ver dónde las meto. Se reunían para estudiar y cuando no tenían nada que hacer salían al centro de la ciudad a explorar los alrededores. Hacían picnics al aire libre. A veces se comían un paquete de guamé, las XL, Dios mío, y unas panteras de chocolate que vendían en el centro. ¿Cómo la ven? Hacían picnics y al aire libre y se refugiaban en la residencia escocesa de los Andry. De los Andry, para que para sus suertes no quedara muy lejos de allí. Era una propiedad inmensa, hermosa y elegante, como todo lo que llevaba el apellido Andry. Andry. Los chicos no sabían de su existencia hasta entonces. Se llevaron una gran impresión cuando el buen George una vez fue a visitarlos. Los llevó. El grupo entonces hizo de esta un lugar de reunión. Junto a los 6 amigos, los 6 mosqueteros, Dios mío, casi nunca se aburrían. Siempre comían guaméples. Siempre encontraban algo que hacer. Esos cortos meses sirvieron para unirlos más a todos y para cuando les tocó volver a Londres ya eran inseparables. 3 días después de regresar a Inglaterra, lo suficientes para que los estudiantes de St. Paul volvieran a poner en orden sus vidas, el nuevo año escolar empezó. Un poco más complicado y difícil que el anterior, pero nada que con esfuerzo y empeño no se pudiera superar. Los chicos desde un principio se pusieron a estudiar con ahínco, para no tener que pasar otro verano recuperando materias. Pero bien estudiante que debía hasta el recreo. Ese estudiante se llamaba... ¿Cómo le ponemos? Llamémosle... Odette. Odette, el chico de Charris. Odette era un chico, mejor dicho, súper vago, súper flojo. Y ese muchacho debía hasta recreo. Eso era impresionante. Y bueno, eso fue lo que pasó. Ese chico debía estar al recreo. ¿Cómo lo ven? En cuanto al deporte, al terminar el primer trimestre, empezaron los entrenamientos previos del equipo de fútbol para pelear por el campeonato de ese año. Había buenas expectativas y ánimos por parte de todos los jugadores y alumnado en general. Todos esperaban que se consiguiera la victoria para que la copa se quedara en casa. Anthony, que seguía siendo el líder,
Era el más entusiasta de todos y desde el inicio no dejaba de pensar en estrategias deportivas para conseguir ganar la nueva copa, solo que no contaba con la inesperada actuación del destino. Un día jugando un partido amistoso con un equipo de otro colegio mientras peleaba el balón frente al atacante, sufrió una falta que le ocasionó una lesión en la rodilla, la cual tuvo que ser enyesado. ¡Dios mío! Y todo el mundo le fue a poner grafitis en el yeso. ¿Cómo la ven? Anthony con amor, con mucho cariño, Anthony. Y en ese momento llegó Sophie Cruz. Candy Candy, libro bonito, bonito libro, Candy Candy, Candy Candy, libro bonito, bonito libro, Candy Candy, Candy, libro bonito, bonito libro, Candy Candy. Te quiero con mucho cariño para Anthony, Anthony, sí, de tu amiga Sophie Cruz. Gracias, Sophie Cruz, tan hermosa que tú eres un corazón, eres maravillosa. Todos le firmaban en el brazo a Anthony. ¿Cómo la ven? Aparte, el médico le recomendó reposo y nada de actividad física, hasta que estuviese totalmente recuperado. Pero para aquella, por desgracia, era un proceso que duraría meses. Anthony entendió la responsabilidad que ello conllevaba por eso. Haciendo un gran esfuerzo al dejar de lado su propia voluntad, tuvo que tomar una importante decisión. El equipo necesitaba entrenamiento arduo, si querían estar en condiciones aptas para ganar los partidos. Y lastimosamente él por lo pronto no podía ser partícipe de ellos, tampoco podían esperarlo, porque eran momentos decisivos, así que optó por lo más sensato: dimitir. Hubo malestar general y tristeza, pero no había otra salida. Al mismo frente, en sus compañeros se encargó de designar el nuevo capitán. Evaluando sus aptitudes y buen desempeño, alguien que liderara el equipo, que liderara el grupo en su retiro. La elección cayó sobre Fabrizio Mazzini, el grandulón estudiante italiano que inspiraba respeto solo con verlo. Anthony sabía que le quedaban en buenas manos con él y se fue tranquilo. Vamos a elegir una persona que sea el campeón aquí del equipo, para que las cosas mejoren y lo sean más óptimos aquí en el traspaso de los jugadores y las estrategias y todo sea más organizado. Yo creo que lo mejor es que el capitán del equipo sea Fabrizio Mazzini, el grandulón estudiante italiano que inspiraba respeto solo con verlo. ¿Cómo la ven? Anthony sabía que quedaban buenas manos con él. Y se fue tranquilo, guardándose dentro de la melancolía que todo aquello le causaba, al igual que el resto de sus compañeros. Sin poder evitarlo, pasó algunos días algo deprimido, más al tener a su lado a Candy, que a veces parecía una bella y natural mini enfermera. Compensaba aquellos momentos tristes. Candy, aunque no pasara todo el tiempo con el debido a los deberes y normas que tenían que cumplir. A veces Candy, como era de enfermera pequeñita, una mini enfermera, ella ponía curitas con formas de pero eran curas, o sea, benditas. O sea, ¿cómo le llaman aquí en México a las donde con lo que tapan las heridas? ¿Curitas? ¿Cómo la ven? No pasará todo el tiempo con debido a los deberes y normas que tenían que cumplir. Se preocupaba por la salud y trataba de cuidarlo en lo más que podía. Anthony estaba pendiente de que siguiera bien los tratamientos, de que tomara sus medicinas, que sabían a guácala, a cachupe. Dios mío. Anthony, tómate esta medicina. Pero Candy, tómatela. No, Candy. Anthony. Y le pisó, le dio una patada en el yeso. Dios mío. ¡Ay! Candy. Bueno, tú me dejaste esa lección, Anthony. Tú no querías tomarte la medicina que sabía cachupe y yo te tuve que pegar en el yeso para que abrieras la boca. Necio sinvergüenza. Pero Candy, nada. Le hizo tomar las medicinas, lo alimentó bien, le dio buenas espinacas para que fuera fuerte como Popeye, el marino. Sin saberlo empezaba a revelarse ante él como la madre protectora y delicada que serían algún día con sus hijos. Era mucho más delicada que la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo la ven? Como ya no podía jugar, si es que quería volver a hacerlo en un futuro, tenía que seguirle al pie de la letra las indicaciones médicas, aún después de que le quitaran el yeso. Y bueno,
es que si tenía más tiempo para pasar con ella, la joven rubia con su alegría le hacía olvidar las preocupaciones y pesar que le causaba el no poder desestresarse por medio del deporte como le gustaba. Fue así que Anthony luego recordaría aquella época como una de las más especiales en su vida, cuando su romance tomó estabilidad y se solidificó, sin ya no tener que esconderlo ante el mundo. Empezaron a pasar todos los fines de semana juntos, estudiando o paseando por los jardines mientras platicaban. Les agradaba recostarse en el césped de los lugares alejados, disfrutando con tranquilidad el uno de la compañía del otro. Anthony solía entonces descansar la cabeza en la falda de ella mientras Candy empezaba a contarles historias o anécdotas de su infancia en el hogar de Pony. Un sitio que ambos extrañaban mucho. Ella acariciaba su frente y su cabello haciendo que su mente se despejara de todo y sintiera que el universo solo existían los dos. Anthony entonces cerraba los ojos y el resto del mundo desaparecía. En su lugar todo parecía apacible, perfecto, porque ella estaba a su lado. Para Candy también las cosas fueron favorables. En aquella época, al estar pendiente de Anthony, pudo regalar al fin todas sus dudas y encaprichamiento de adolescente inmadura al fondo de su alma y simplemente se dejó llevar por el curso del amor que el destino le tenía trazado. Sus sentimientos por su príncipe de las rosas. El príncipe de las rosas. The Prince. Como le llamaban secretamente en su diario. Mi príncipe de las rosas. Volvieron a ser muy claros y concretos, aun cuando aquel fantasma, fantasma, de la tentación se le había prohibido nombrar, rondada inevitablemente por allí, saliera a colocación, de vez en cuando en medio de conversaciones, ya que el hecho de que hubiese pasado a ser parte de los intocables. Los fantásticos, los intocables, ¿cómo la ven? Al igual que la antipática mujer que tenía como pareja, no le eximía de seguir siendo todo un personaje en el colegio, solo que ahora Elisa simplemente se encontraba en medio de esas historias. Las pocas veces que se permitía pensar en ello le parecía algo pesaroso, aún a sabiendas de que aquel romance no era de cuento de hadas como gracias al cielo era el suyo, y quien en cambio era complicado, hasta a veces tempestuoso, a que nadie entendiera cómo era que estaban durando. Porque Candy sabía que Lisa no era una buena persona e intuía que tarde o temprano terminaría siendo algo que lastimara a Terry. ¿Cómo la ven? Lastimar a Terry, o sea, le dañara, le destruyera sus emociones. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte. Voy a dejarla hasta aquí nomás. Vamos, perfecto, el día está bonito, maravilloso, todo hermoso y pues sí. Dios me los bendiga. Un saludo, voy a saludar a la gente, sí, claro que no. Vamos a saludar a Sophie Cruz. Candy, libro bonito, bonito libro, 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 Candy. Nutelita, Sophie Cruz, o sea, la multicuenta de Sophie Cruz, Gaby Rojas. Rosa María, Adriana Chuy, Fanny Yance, Perla Espinosa, Marsh Saotome, Janet Pérez, Susi Cruzado, Gloria Rodríguez, Guadalupe Aguirre, Janice Moon, nuestra amiga. Es que si digo cosas de pronto no vuelve al canal. Nuestra amiga chiflada, ¿cómo la ven? Es que Janice Moon es tremenda y hace comentarios así terribles. Porque, por ejemplo, en el video de Terry dijo que baile así, pero encima de mí, papazote. O sea, a Terry. Dios mío. Un saludo especial a Barbie. Como Papi Girl in un Barbie World. Marcela Aceitón. Alarcón. Yo sé que es Alarcón, se cambió Alarcón porque, no sé por qué, pero ahí dice solo Marcela Aceitón. Alex R. Morena Juárez. Y Cuca. La verdad me voy a robar a todos los hombres del mundo. Cuca Fernández, ¿cómo la ven? Y se cuidan y Dios me los bendiga. Un abrazo.